Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto webinar. El día de hoy vamos a estar platicando sobre cómo desarrollar un vocabulario sensorial. Mi nombre es Eu Sosa y vamos a comenzar. Para los que no nos conozcan, Synergy Biotech, nuestro objetivo es crear una cultura de calidad. Esto lo vamos a lograr trabajando juntos de la mano de nuestros clientes, de nuestros proveedores y nuestros asociados. Nosotros tenemos tres diferentes servicios. El primero es la educación. Brindamos capacitación en temas técnicos de ciencia y tecnología de los alimentos y sobre todo enfocados en las áreas de calidad. También tenemos laboratorio de pruebas, realizamos análisis de alimentos y evaluaciones de vida de anaquel, así como también vendemos productos los cuales apoyan la inocuidad y la calidad de la industria mexicana. Un poco acerca de mí, mi nombre es Eu Sosa, soy cofundador y director general del laboratorio Synergy Biotech. Tengo un postdoctorado en microbiología de los alimentos por la Universidad de Wageningen en Holanda. Tengo un doctorado en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Huddersfield en Inglaterra. Tengo una maestría en ciencias en el manejo de la calidad de los alimentos por parte de la Universidad de Salford, también de Inglaterra. Tengo un diplomado en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de Lincoln y soy ingeniero industrial y sistemas por el TEC de Monterrey. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues estos son los temas. Básicamente vamos a ver cuál es la mecánica que tenemos que seguir para crear un vocabulario o léxico sensorial desde cero. Bueno, como sabemos, en todo el mundo existen diferentes culturas y cada cultura tiene su propio lenguaje o su propio dialecto. Y aunque sean en los mismos países, puede haber también diferentes maneras de cómo se expresan de un producto en particular. Por ejemplo, si mencionamos la palabra luz, puede haber diferentes percepciones sobre la luz. Hay alguna persona que puede pensar en el sol, otra persona puede pensar en algún foco o en cerillos o en una linterna. Entonces, la misma palabra luz puede ser interpretada de diferentes maneras, dependiendo de cuáles hayan sido nuestras experiencias de vida. Un ejemplo más local son las quesadillas. En el norte de México, para un norteño, las quesadillas es una tortilla y queso. Ahora, si este norteño nos visita aquí en la Ciudad de México o va al centro o sur del país, pues se va a encontrar con que pues, una quesadilla puede tener flor de calabaza, puede tener carnitas, puede tener una gran variedad de rellenos y se sigue llamando quesadilla. Sin embargo, para esta persona que viene del norte, ya no es una quesadilla, ya es un taco de flor de calabaza con queso o ya es un taco de carnitas con queso, pero ya no es una quesadilla. Entonces, en este tipo, en algo tan sencillo como una quesadilla que todo el mundo comemos y que todo el mundo conocemos en México, se presta a estas diferencias. Sin embargo, es exactamente lo contrario que buscamos con la creación de un vocabulario sensorial. Lo que queremos es integrar los términos y las definiciones para que al momento de estar evaluando una quesadilla en términos sensoriales, todos hablemos el mismo idioma. Entonces, para esto no solamente necesitamos conocer los atributos de la quesadilla per se, sino de toda la categoría de los tacos, ¿sale? Estos pueden ser tacos de mariscos, de canasta, de suadero, al pastor, de lo que quieran. Pero dentro tenemos primero que evaluar toda la categoría, ver cuáles son las similitudes de esta categoría y en base a estas similitudes vamos poco a poco acotejando cuáles son las palabras clave que pueden describir a todas estas variedades de tacos que tenemos para poder evaluarlos de una manera más horizontal. El vocabulario sensorial estandarizado objetivamente
describe las propiedades sensoriales de los productos de consumo. Los términos y definiciones son vocabularios científicos que facilitan la comunicación entre diversas entidades como líderes sensoriales, desarrolladores de productos, técnicos y sus socios de negocio. ¿Qué es el vocabulario sensorial? El vocabulario sensorial, o también llamado léxico, de hecho, en la gran mayoría de las publicaciones científicas es comúnmente nombrado como léxico, más que vocabulario sensorial. Entonces, ¿por qué decidí llamarle a este webinar vocabulario sensorial? Porque la gran mayoría de las personas es la primera vez que escuchan el término vocabulario sensorial, no saben ni siquiera que existían, mucho menos si le llamo léxico sensorial, se vuelve cada vez menos atractivo. Entonces, bueno, ahorita para los que están presentes, de una vez se los clarifico. Yo me refiero al léxico sensorial de igual manera que al vocabulario sensorial, y en este webinar está mencionado indiscriminadamente, de la misma manera. Entonces, aquí el léxico o vocabulario sensorial son vocabularios estandarizados que facilitan la comunicación entre diversas audiencias. El vocabulario sensorial pasa por dos etapas: la preparación y el desarrollo. La preparación del vocabulario incluye la selección de panelistas adecuados, entrenados y capaces de describir la categoría del producto, seleccionando las muestras que sean representativas de una gama de productos, así como desarrollar protocolos que los panelistas seguirán al crear el vocabulario. Las etapas de desarrollo incluyen, ojo, aquí está la receta secreta, la revisión de los protocolos antes de que se realice la evaluación. Sí, aunque no lo crean, ya existen protocolos publicados por entidades a nivel internacional que nos dicen cómo desarrollar un vocabulario sensorial. Obviamente las vamos a platicar más adelante. La generación de términos y definiciones que describan los productos seleccionados, referencias que aclaren los términos. Revisar ejemplos para profundizar la capacitación al panel sobre atributos importantes y finalizar el vocabulario. Ejemplos publicados de vocabularios existen para alimentos, bebidas, productos de cuidado personal, fragancias, etc. Vamos a estar revisando un ejemplo más adelante. La publicación de léxicos es beneficiosa porque promueve la estandarización a través de múltiples paneles y empresas y países. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos realizar un vocabulario sensorial, tal vez, y nosotros digamos somos una fábrica de pan, tal vez ya exista un vocabulario sensorial que en otro lugar del mundo desarrollaron para pues sus clientes o partners que tengan esos científicos que desarrollaron ese vocabulario. Idealmente, un vocabulario publicado tiene la lista completa de productos para el que fue desarrollado. Idealmente, un vocabulario publicado tiene la lista completa de los productos para el que fue desarrollado. Todos incluyen lo siguiente: términos del atributo, definiciones para cada atributo y referencias para cada atributo. Los analistas sensoriales que trabajan con paneles descriptivos capacitados necesitan palabras documentadas para describir de manera consistente y correcta los productos de interés. Ojo, aquí si se dan cuenta estoy hablando mucho de la palabra consistencia. Aquí lo que no queremos es que nuestra definición de suave o nuestra definición de cremoso sea malinterpretada por ya sea el área de marketing, por el área de investigación y desarrollo o por nuestros clientes. Estos vocabularios proporcionan una herramienta para la comunicación dentro del panel y permiten analistas sensoriales para comunicarse con desarrolladores de productos, profesionales de marketing y proveedores. Asimismo, la terminología proporciona una base para comprender las diferencias entre productos en una categoría y es la base para diseñar cuestionarios de investigación de mercado. El vocabulario es prominente en la literatura sensorial.
Sintetizar estas publicaciones y establecer las mejores prácticas para el desarrollo del éxito, para sintetizar estas publicaciones y establecer las mejores prácticas para el desarrollo del léxico o vocabulario sensorial promueve la coherencia y la reproducibilidad en todo el campo de la ciencia sensorial. La revisión de los términos existentes revela criterios para adaptaciones exitosas y útiles. Debido a la globalización en los negocios, la consistencia en la evaluación de los sentidos se vuelve cada vez más importante durante el desarrollo de un producto. Los términos desarrollados sobre principios científicos pueden ser de confianza, utilizado por diferentes paneles para describir consistentemente productos y con esto lograr una repetibilidad y reproducibilidad. Esto significa que básicamente si nosotros tenemos una evaluación aquí en México, la podemos replicar en China o en Brasil o en Katmandú, en donde quieran. Y eso es lo que uno busca, que pues básicamente la metodología que se está desarrollando sea repetible y los resultados sean confiables. El uso de paneles sensoriales como instrumento de generación de vocabulario depende de su calibración y validación. La necesidad de términos estándares surgió de las complejas necesidades de la industria. Los fabricantes pueden tener varias ubicaciones y varias entidades comerciales tales como investigación y desarrollo, marketing, fabricación, o también pueden tener diferentes plantas en diferentes lugares de México o incluso diferentes lugares de Latinoamérica o del mundo, en las que necesitan evaluar los mismos productos y estos deben de evaluarse de una manera estándar, predecible y comprensible. Es por eso que nos sirve, es de gran ayuda tener un vocabulario sensorial estándar para los productos que la misma compañía está produciendo en diferentes lugares del mundo o en diferentes lugares de la República. La contratación de la evaluación sensorial tercerizada por medio de fabricantes de ingredientes, proveedores de materiales, fabricantes de sabores y fragancias y firmas de consultoría requiere de una comunicación clara entre las diferentes audiencias. Si ustedes como compañía deciden tercerizar el estudio, pues está muy bien, es realmente como la gran mayoría de las compañías lo hacen. Sin embargo, el objetivo tiene que estar muy claro sobre qué esperan del desarrollo del vocabulario, quiénes lo van a estar utilizando y cómo va a ser utilizado. Un vocabulario sensorial estándar apoya el logro de este objetivo. El panel de la evaluación sensorial en la estrategia empresarial es cada vez más enfatizada y entendida. El papel de la evaluación sensorial en la estrategia empresarial es cada vez más enfatizada y entendida. Debido a esto, los científicos sensoriales necesitan herramientas de comunicación efectivas para relacionarse con audiencias empresariales. El vocabulario sensorial permite que todas estas entidades se conecten y comuniquen. Dentro de la función de investigación y desarrollo, el vocabulario sensorial permite que los desarrolladores del producto y otros investigadores de productos comprendan y estudien los atributos de los productos. El vocabulario tiene aplicaciones en el desarrollo de productos, mantenimiento de productos, estudios de control de calidad y vida útil, que es en el que nosotros lo utilizamos más aquí en Synergy. El desarrollo del vocabulario también puede cuantificar la variabilidad en un producto, lo cual es útil en la especificación y el desarrollo de estándares de calidad. Una vez que la evaluación sensorial comenzó a explorar enfoques para paneles entrenados, los que son los orígenes del análisis descriptivo, profesionistas sensoriales vieron la necesidad de una terminología claramente definida y consistente. Arthur Little, en los 40s, desarrolló el método de perfil de sabor y Jean Caul, o como se pronuncie, describió el trabajo durante los 50s. A partir de esta primera propuesta han surgido diferentes metodologías que sugieren a partir de esta primera propuesta han surgido diferentes metodologías que siguen relevantes hoy en día, aunque algunas son más utilizadas que otras, lo vamos a ver ahorita. El método de perfil de sabor requiere panelistas descriptivos de entre 4 a 8 panelistas, capacitados
los cuales evalúan la intensidad del sabor, aroma y regusto de los productos en una escala de 7 puntos. Ahora, el método de análisis descriptivo de espectro, SDA, el método cambió para el perfil del sabor, así como también para el método de perfil de textura, proporcionando más puntos de discriminación y creando referencias de intensidad absoluta. La escala absoluta presenta referencias universales y terminología precisa, que contribuye a evaluaciones consistentes entre productos y paneles descriptivos. El método de análisis cuantitativo descriptivo, o QDA, por sus siglas en inglés, que son Quantitative Descriptive Analysis, que es súper utilizado hoy en día, utiliza un lenguaje basado en el consumidor y no estandariza la terminología de un panel a otro. Entonces, bueno, aquí podemos ver que pues sí, los desarrolladores de un vocabulario sensorial lo hacen aquí en México y utilizan el QDA, probablemente se utilizan, no se va a poder utilizar en Brasil, ya que el objetivo es la descripción del vocabulario de acuerdo a los consumidores, no de acuerdo a los expertos, que en este caso es el panel sensorial. Por lo tanto, probablemente no vaya a ser repetible ni reproducible el vocabulario en diferentes países. Cada panel de usuarios del producto crea su propio vocabulario basado en el consumidor objetivo. Como tal, los defensores de la metodología de QDA pueden estar en desacuerdo sobre el nivel de capacitación requerido para los panelistas. Además, las referencias de intensidad generalmente no son utilizadas en QDA como lo son en SDA. Sin embargo, ambos métodos utilizan referencias cualitativas. La Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales, el ASTM, resume el desarrollo del vocabulario sensorial en 5 pasos. 1. Establecer el marco de referencia, a partir de una amplia gama de productos en la categoría. 2. Desarrollar y generar términos que describan los productos. 3. Usar referencias que describan los términos para aclarar los términos y definiciones. 4. Usar ejemplos para que el panel entienda los términos completamente. Y 5. Desarrollar la lista final de los descriptores para el vocabulario. Estos pasos asumen que se han seleccionado los panelistas apropiados. Ojo, aquí el ASTM asume que tampoco se está utilizando el QDA, ya que aquí se asume que se está utilizando panelistas, ¿sale? Que el producto evaluado ha sido seleccionado para representar los productos de toda su categoría sensorial y que el protocolo para medir cada atributo es adecuado. El cumplimiento adecuado de estos principios crean términos y definiciones bien diseñadas. Sin embargo, su incumplimiento parcial o total aumenta el riesgo de afectar la eficacia, repetibilidad y reproducibilidad del vocabulario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar con los panelistas? Por lo general, los científicos sensoriales utilizan paneles entrenados para desarrollar términos y definiciones, porque la experiencia con varios productos les permite a los panelistas percibir y ampliar su habilidad para describir atributos. De hecho, los panelistas deben ser seleccionados y altamente capacitados para facilitar la selección de términos específicos que pueden ser compatibles con las referencias. La formación y experiencia de los panelistas que construyen el vocabulario puede ser significativo en términos de costo y tiempo. Algunos estudios informan que se requieren alrededor de 120 horas de tiempo de entrenamiento y un mínimo de entre 500 y 1200 horas de experiencia. Los documentos del ASTM recomiendan aproximadamente 43 horas de entrenamiento inicial para evaluar la textura, aunque en cosméticos los estudios pueden requerir más tiempo, por ejemplo, 120 horas de entrenamiento inicial únicamente y 1500 horas de experiencia para la evaluación de productos labiales.
A veces un panel altamente experimentado no está disponible y puede ser necesario desarrollar un panel desde cero. La selección de panelistas es importante en todo el análisis descriptivo, pero particularmente en el desarrollo del vocabulario. Se han publicado y utilizado varios estándares para la selección de los panelistas. Galán utilizó el método de la ISO, que es el 8586, el cual describe cómo se pueden reclutar, y entrenar panelistas sensoriales. En todas las fuentes, los criterios de selección de panelistas tienen temas en común. En el reclutamiento inicial, los panelistas deben tener una alta agudeza, ya sea gustativa o táctil, según el tipo de panel. Los panelistas deben de tener habilidades establecidas de pensamiento abstracto, esto para poder ejecutar técnicas adecuadas de escalamiento, así como una actitud positiva. Y en mi experiencia yo pondría la actitud positiva en un principio y las habilidades técnicas después, ya que hemos tenido participación de personas que tienen buenas habilidades sensoriales, pero una mala actitud. Y bueno, pues no ha funcionado esas personas dentro de los paneles. Las competencias se pueden probar con cuestionarios, pruebas de agudeza, pruebas de clasificación y calificación y entrevistas, que pueden diferir ligeramente a través de los métodos. Durante el desarrollo del vocabulario y el perfilado de consenso, los panelistas descriptivos pueden sugerir qué atributos deben incluirse en el léxico o cuáles describen mejor el carácter del producto. Por esta razón, los panelistas deben de tener confianza en sus habilidades perceptivas, pero también estar abierto a la terminología de los demás. Además, los panelistas deben de tener una actitud positiva, que ya lo habíamos platicado, y deben estar dispuestos a trabajar duro durante todo el periodo de la evaluación. Cabe mencionar que sí es cansado, existe la fatiga sensorial y en algunas ocasiones hay que probar varios productos en poco margen de tiempo, lo cual puede llegar a ser estresante y cansado. Ahora, en relación a las muestras, ¿cómo debemos nosotros de preparar las muestras y obtenerlas? El conjunto de muestras debe ser lo suficientemente grande para proporcionar una representación justa de toda la categoría de productos. Por ejemplo, si vamos a evaluar una concha de chocolate, no basta con solamente comprar o adquirir 3 diferentes tipos de conchas de chocolate, sino tenemos que traer una amplia gama de diferentes tipos de conchas de diferentes marcas, así como otro tipo de productos que entran dentro de la categoría de panificación. El tamaño apropiado del conjunto de la muestra depende de la categoría. Algunas categorías como las salsas para la pasta a base de tomate son tan grandes que mostrar cada marca y tipo no es práctico y es redundante. Para categorías como esta, uno debería recopilar las marcas y variedades más representativas del mercado. Como ejemplo, puede considerar este autor quien desarrolló un vocabulario de mango basado en 9 diferentes tipos de cultivo. La solución de análisis de componentes principales, o PCA, por sus siglas en inglés, Principal Component Analysis, para este conjunto de datos tenía 6 dimensiones. 3 de las 6 dimensiones se asocian con la madurez del mango. En este caso es PC1, se producen cambios en el anillo durante maduración, PC4, características sobre maduración, y PC5, características de poca maduración. Y 3 estaban asociados con distinciones de cultivos, como PC2, diferencias de cultivo, PC3, singularidad de algunos cultivos, y PC6, diferencia de cultivos y singularidad de algunos cultivos. Ahora, la metodología. ¿Cómo lo hacemos? Los protocolos son necesarios para mantener la coherencia en el proceso de evaluación. Con coherencia, el procedimiento de adquisición, preparación, presentación y evaluación de muestras están estandarizados para que los investigadores puedan reproducir los resultados del panel. La definición de cada término o el proceso de evaluación
a menudo contiene instrucciones La definición de cada término o el proceso de evaluación a menudo contiene instrucciones para la manera en que los panelistas deben evaluar o usar el producto. Las muestras podrían adquirirse potencialmente en tiendas minoristas locales o puntos de venta si se dispone de una variedad suficiente de productos pertinentes. Los productos comunes, como los tomates, son buenos candidatos para la compra en las tiendas de comestibles locales o supermercados debido a la amplia variedad de tomates frescos y procesados comúnmente disponibles. Los estudios de léxico de otras frutas y verduras pueden requerir la cooperación de horticultores si el producto solo está disponible estacionalmente o si las variedades disponibles son demasiado limitadas, como por ejemplo las trufas, los cuales son carísimos. La preparación y presentación consistente de la muestra es importante para minimizar el sesgo potencial durante su evaluación. Estandarización de la apariencia, tamaño y corte y la temperatura de las muestras debe ser parte de un buen protocolo experimental. Por ejemplo, los tomates procesados y frescos se pueden servir a temperatura ambiente en el mismo tipo de recipiente. Un protocolo completo debe incluir instrucciones para la evaluación, o sea, cómo va a ser servido, en qué tipo de recipiente, a qué temperatura, en qué tamaño, si va a ser cortado, de qué manera va a ser cortado, etc. El vocabulario de textura debe incluir atributos de textura que son clave para los objetivos en cada etapa de consumo, como lo son la superficie, primer bocado, manipulación y residuo, con la forma específica de sentir, morder, masticar o manipular el producto en esa etapa de consumo. Por ejemplo, el léxico de textura propuesto por Brewer para totopos podría expandirse para incluir superficie, manipulación y resabio, en lugar de solo los atributos del primer bocado como la dureza, densidad, fracturabilidad y masticable. Asimismo, el vocabulario de sabores debe estar completo. Para productos en los que el resabio puede ser importante, como los refrescos dietéticos, la calificación del sabor en la boca y después de la expectoración debe reflejarse en el vocabulario final. Ahora, ¿cómo desarrollamos el vocabulario? Después de que los pasos preliminares del desarrollo del léxico o vocabulario han sido completados, el líder del panel debe revisar la evaluación del protocolo y el alcance de la muestra con el panel. Si algún cambio se considera necesario, las revisiones deben hacerse antes de proceder con el desarrollo del léxico. Algunos léxicos abarcan una amplia categoría de atributos sensoriales, como los del queso, o para productos de nuez. Es posible que haya muestras evaluadas que tienen atributos que no se discutieron o registraron previamente. En este caso, el enfoque apropiado es discutir, definir y hacer referencia al atributo faltante durante la evaluación de la muestra en particular. Los panelistas capacitados deben evaluar algunas muestras, de 5 a 10, de todo el conjunto de muestras, generalmente de 15 a 25 productos a la vez, y generar la lista inicial de términos a partir de la experiencia con los productos. La selección de términos antes de que los panelistas hayan sido capacitados o antes de que se hayan presentado las muestras no es apropiada, porque el vocabulario resultante podría excluir atributos que son importantes para la categoría del producto o podrían incluir terminología no suficientemente específica para un léxico. El uso de términos primarios, es decir, términos que son elementales en lugar de combinaciones de términos, son menos confusos para los panelistas y los usuarios finales de los datos, por ejemplo, desarrolladores de productos, como por ejemplo la cremosidad. Es una combinación de espesor, suavidad, falta de partículas y grasa láctea. Si a un desarrollador de productos le dijeron que un helado debería ser más cremoso, él o ella no sabría si debería ajustar lo espeso, la suavidad o la grasa. Se evita mucha confusión si los términos son individuales y no integrados. La experiencia del líder del panel es crítica durante la generación de términos porque él o ella puede fácilmente ver términos singulares relacionados
que podrían combinarse con el permiso y colaboración de los panelistas. Él o la líder del panel distinguen entre términos integrados, por ejemplo, cremosidad y suavidad, y términos combinados, como por ejemplo, melaza aromática y azúcar morena aromática. Por ejemplo, el panelista 1 puede decir que una muestra de galletas tiene sabor a melaza, mientras que el panelista 2 dice que la galleta tiene sabor a azúcar morena. Él o la líder experimentado del panel sabe que el azúcar morena típicamente tiene un perfil sensorial similar al de la melaza, aunque es generalmente una intensidad más baja. Por lo tanto, puede sugerir el uso del término melaza e incluir un ejemplo en su definición como el azúcar morena a baja intensidad. El ejemplo muestra que el líder del panel puede indicar al panel que encuentre el mejor término para describir el producto y satisfacer a todos los panelistas. Después de que todas las muestras hayan sido evaluadas por el panel y todos los términos hayan sido generados, organizados, discutidos y reorganizados en una lista racional, el panel luego define cada término. Este proceso es una parte crítica de la clarificación de términos, por lo tanto el panel debe de estar involucrado. A menudo en este punto el panel puede revisar el protocolo de evaluación para ajustarse a la forma en que se consume el producto o es utilizado. Por ejemplo, considera la generación de vocabulario para un jugo de manzana. El primer paso fue la generación de términos y el segundo paso fue que los panelistas probaran los términos contra 6 muestras. Idealmente el proceso habría comenzado con la familiarización de los panelistas con una amplia gama de jugos de manzana para asegurar que se incluyeron todos los atributos importantes y los atributos no importantes fueron excluidos. Además, el aumento de la formación inicial de los panelistas puede haber revelado más atributos y referencias. Durante la generación y discusión de términos, los términos vagos, redundantes o repetitivos deben eliminarse del vocabulario para que los panelistas evalúen consistentemente el mismo atributo. Los términos repetitivos pueden volverse más evidentes después del tratamiento de la estadística de los datos. Una evaluación adicional por parte del panel puede llevar a reorganizar términos que ya están en el vocabulario. Ok, y de aquí pasamos al tema de identificando referencias. Al identificar referencias para atributos del vocabulario propuesto, una búsqueda inicial en la literatura científica podría revelar referencias útiles para atributos que cruzan categorías. Para atributos únicos, un procedimiento de validar, luego revalidar, podría determinar la referencia apropiada. Por ejemplo, cuando los panelistas no están de acuerdo con los atributos presentes en un jugo, los atributos son re-referenciados o redefinidos para alcanzar el consenso del panel sobre los resultados. Finalizando el vocabulario. Una vez seleccionados los términos, el vocabulario puede ser finalizado. En muchos vocabularios los términos se organizan en complejos y subtérminos. El complejo lácteo puede incluir leche cocida, leche agria, leche descremada, leche sin grasa, etc. La presentación del conjunto complejo de muestras en esta etapa podría ayudar al panel a alcanzar y reducir la información redundante de términos. Y ahora, ¿cómo validamos estos términos? El vocabulario se puede validar usando los términos al comparar de 2 a 4 productos de la misma categoría y determinar si el léxico o el vocabulario desarrollado permite que el panel diferencie y describa las propiedades sensoriales, sin confusión, de los productos seleccionados. Cierta comprensión de los productos de prueba es fundamental para determinar si las respuestas del panel son válidas cuando se comparan con las características y diferencias conocidas de la muestra. Por ejemplo, un panel capacitado que estaba desarrollando un vocabulario para almendras reevaluó 6 muestras de almendras de las 15 previamente evaluadas. Los resultados de la validación se usaron para mostrar que el panel podía discriminar entre las muestras de almendras utilizando el vocabulario desarrollado. Ahora, ¿cómo revisar y completar? Después de la organización y pasos de validación, se finaliza el léxico o vocabulario sensorial. Refinamientos durante esta etapa son particularmente prominentes para las ruedas sensoriales,
que son vocabularios que tienden a ser bien publicitados y representativas de toda una categoría. El vocabulario sensorial nunca estará realmente completo. A medida que nuevos productos, prototipos e ingredientes estén disponibles, los panelistas pueden encontrar nuevos atributos en los productos o muestras. Cuando esto ocurre, nuevos términos con las referencias y definiciones apropiadas deben agregarse a la lista de atributos. Y ahora revisamos las ruedas del léxico sensorial. Las ruedas representan visualmente un léxico completo del producto organizado en jerarquía. La creación y la organización de las ruedas del léxico es un proceso bastante cualitativo. Una vez que se ha generado en términos, el investigador principal reúne a un grupo de panelistas expertos para discutir las similitudes entre un grupo de atributos y colocar atributos similares en la misma categoría. Las categorías similares se agrupan cerca unas de otras y se colocan en un gráfico de Donna. Los resultados es una representación visual de cómo los atributos están relacionados. Las ruedas son útiles porque ofrecen una visión instantánea del vocabulario sensorial en una categoría particular. Los analistas sensoriales pueden usar ruedas para explicar los análisis descriptivos a los clientes durante las presentaciones comerciales o posibles panelistas descriptivos durante la capacitación. Las ruedas de sabores publicadas incluyen de vinos, de cerveza, la muy famosa de McCormick, la rueda de especies, de tés, bebidas alcohólicas, etc. Existen puntos en común entre estas ruedas. Por ejemplo, todas tienen verde o vegetativo, atributos afrutados, florales y terrosos, aunque los atributos secundarios y la ubicación del anillo pueden diferir entre categorías. A diferencia de las ruedas aromáticas de los licores, los vinos y la cerveza, los tés contienen factores de sentimiento y sabores básicos. Los factores de sentimiento y los gustos básicos se agrupan en unas ruedas para establecer que estos atributos se perciben en la boca y no en la cavidad nasal. Ahora vamos a revisar rápidamente lo que es la ISO 5492, que es el análisis sensorial y su vocabulario. Entonces, aquí lo que hizo la ISO es proponer de atributos y sus definiciones, las cuales nosotros podemos adaptar a nuestro vocabulario sensorial y eventualmente ajustarlas a nuestro tipo de producto o categoría. Esta norma internacional define términos relacionados con el análisis sensorial. Se aplica a las industrias relacionadas con la evaluación de productos por los órganos de los sentidos. Los términos se dan bajo los siguientes encabezados: terminología general, terminología relacionada con los sentidos, terminología relativa a atributos organolépticos y terminología relativa a los métodos. Ahora, vamos a explicar algunos ejemplos de cada una de estas subsecciones. En el caso de la terminología general, la primera definición que propone es el de análisis sensorial, que es un sustantivo y es la ciencia involucrada con la evaluación de los atributos organolépticos de un producto por medio de los sentidos. Después, sensorial, que es un adjetivo relacionados con el uso de los sentidos, es decir, la experiencia de una persona. Entonces, aquí tenemos otro término que es atributo de la terminología general. Ahora, de la terminología relacionada con los sentidos, tenemos el receptor, que es un sustantivo, parte específica de un órgano sensorial que responde a un determinado estímulo. Y así, en la parte de terminología relacionada con los sentidos, describe estímulo y percepción. También, o sea, estos solamente son 3 ejemplos, es amplia esta norma y viene, o al menos la que nosotros adquirimos, viene en 4 diferentes idiomas, entonces se vuelve todavía más. Sin embargo, no crean que solamente son estas 3 definiciones, hay bastantes más. Ahora, de la terminología relacionada con atributos organolépticos, apariencia, todos los atributos visibles de una sustancia u objeto, sabor básico, cualquiera de los gustos distintivos, ácido, agrio, amargo, salado, dulce o umami, enmascaramiento, así como también tenemos la terminología
relacionada a los métodos. En este caso tenemos método objetivo, que es un sustantivo, y que se define como cualquier método en el que los efectos minimizan las opiniones personales. Método subjetivo, cualquier método basado en opiniones personales, calificación, etc. Ahora, vámonos con el ejemplo. En este caso, ya existe una amplia gama de artículos científicos en los cuales han desarrollado vocabularios sensoriales. Al momento de revisar varios, el que más me gustó, porque está explicado de una manera muy detallada y muy simple, fue el de Garmat, que, bueno, también ellos, el laboratorio en el que ellos están, pertenece a la misma universidad en la que yo hice mi postdoctorado, que es en la Universidad de Wageningen. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se construyó un vocabulario sensorial con el objetivo de describir todas las sensaciones posibles al comer diferentes tipos de alimentos crujientes. Antes de los estudios sensoriales se realizaron 3 reuniones de grupos focales con pequeños grupos de panaderos, técnicos en alimentos y consumidores. Ojo, aquí todavía no están desarrollando el vocabulario, sino lo que están haciendo es haciendo grupos focales para empezar a desarrollar cómo las personas que están involucradas con este tipo de productos se refieren a este tipo de productos, ¿sale? Se podría decir que están realizando como un primer acercamiento a lo que después va a ser el vocabulario. A estos grupos se les presentó una amplia gama de alimentos crujientes y crocantes disponibles en el mercado, con especial énfasis en productos alimenticios con una corteza dura y un interior blando. Su discusión sobre las sensaciones derivadas de la manipulación y el consumo de estos productos sirvieron como entrada para los primeros borradores de un vocabulario sensorial. Quedó claro que el sonido de los productos cuando se muerde y cuando se mastica juega un papel importante en cualquier vocabulario destinado a describir las diferencias entre este tipo de productos alimenticios. Se volvió a confirmar que las sensaciones de los productos se evalúan mejor en un orden cronológico, es decir, primero mire el producto, luego huela, luego tome el primer bocado, luego mastique el producto y finalmente evaluar las sensaciones después de tragar o expectorar. Se realizaron 4 experimentos sensoriales separados. 1. Productos modelo snack con diferentes recetas. 2. Productos snack con diferentes tiempos de envejecimiento. 3. Productos modelo de pan con diferentes recetas. 4 productos modelo de pan con diferentes tiempos de envejecimiento. Los datos de estos 4 estudios se analizaron utilizando el análisis de Procrusters generalizado para verificar la consistencia del comportamiento de puntuación de los panelistas. Como representante de los snacks fritos, se desarrolló un producto que puede usarse para pruebas sensoriales, es de grado alimenticio, pruebas mecánicas, tiene una superficie plana y grande, en comparación al tamaño de los poros y buena medida para el transporte de agua, debido a su forma plana. Entonces, ellos realmente desarrollaron su propio modelo de alimento, el cual lo utilizaron para hacer la evaluación de este producto y desarrollar su propio vocabulario sensorial. Ahora, para la prueba del panel sensorial descrita en este documento, se utilizaron 4 variantes. El BP-, que es menos polvo de hornear en la corteza para minimizar la porosidad. BP+, polvo de hornear extra agregado para agrandar la porosidad. Seco. El alimento se secó antes de rebozar para ralentizar el transporte de agua a la corteza y disminuir la velocidad de deterioro. Blanco, la receta estándar. Bueno, aquí vemos que ellos le sacaron fotografías a los diferentes tipos de alimentos con las diferentes recetas que estuvieron utilizando. Para los experimentos descritos en este artículo se utilizaron 6 variantes diferentes. Las fórmulas utilizadas fueron elegidas con la intención de cambiar la textura crujiente de la corteza del pan. Antes de la presentación al panel, los panes se almacenaron a temperatura ambiente. Y bueno,
Bueno, aquí tenemos los resultados en los cuales podemos ver dónde se encuentran los panes con baja cantidad de levadura, con alta cantidad de levadura, etcétera. Así como los términos que fueron relacionados con el tipo de pan, con el tipo de textura de pan. Entonces, en base a esto, estos investigadores, desarrollaron atributos, primero para la apariencia, después para el olor, después para el sonido. Aquí los estamos viendo tanto en inglés como en holandés. Así como para la textura, el sonido, la textura al momento de estar masticándolo, el sabor, el flavor, que ya vimos en un webinar anterior que el taste y el flavor es diferente, y ellos incluyeron el afterfeel o el resabio. Bueno, y con eso llegamos a la conclusión. El entrenamiento de un panel sensorial para desarrollar un modelo de crispy crunchiness de productos de pan horneado se logró con éxito. El vocabulario sensorial desarrollado y utilizado demostró ser adecuado para mostrar diferencias entre los productos. La inclusión del atributo de sonido valió la pena, ya que diferencia claramente entre los diferentes tipos de productos presentados. La evaluación independiente entre la primera mordida y durante la masticación ha demostrado ser una buena distinción. Claramente hay diferencias en los atributos en la primera mordida y durante la masticación. Ahora, en términos de todo este webinar, ¿qué podemos concluir? El desarrollo del vocabulario sensorial debe seguir un procedimiento válido, como el propuesto por la ASTM. Primero, un conjunto de muestras lo suficientemente grande como para representar el espacio sensorial debe ser establecido. Entonces, los términos deben generarse, definirse, adjuntarse a las referencias y finalizarlo. Los vocabularios publicados deben contener varios factores clave de información, como la lista de productos a partir de los cuales se desarrollaron los términos, todos los atributos, definiciones para cada atributo y referencias para cada atributo. Este formato sigue el léxico publicado por ASTM. Deben incluirse definiciones para que el lector entienda los términos y los resultados puedan compararse entre culturas, regiones o instalaciones. Recuerden que pues, hay fábricas que se encuentran en diferentes lugares, no solamente de la República, sino también pueden ser en otros países. Si las referencias se generan a partir de una búsqueda bibliográfica, deben citarse las referencias originales, lo cual permite a los líderes sensoriales o investigadores realizar referencias cruzadas de los atributos bajo estudio. Y bueno, vamos a la bibliografía. Aquí me voy a ir un poquito lento, ya que probablemente quieran darle screenshot, porque pueden obtener bastante más información sobre este tema en la bibliografía que ahorita les estoy presentando. De todas maneras, recuerden que todos estos webinars los vamos a subir a YouTube. Entonces, bueno, también pueden regresar a nuestro canal de YouTube, a buscar el video, abrirlo, verlo todo de nueva cuenta si les gustó o irse directamente a la bibliografía para checar las referencias de dónde salió esta información, y probablemente estas referencias les puedan ayudar a realizar sus propios vocabularios sensoriales, o al menos ese es el objetivo de este webinar. Entonces, también si ustedes fabrican algún producto en particular y ninguna de estas referencias incluye el producto que ustedes fabrican, con gusto nos pueden escribir y nosotros podemos hacer una búsqueda de literatura y proporcionar una referencia que pueda ser de su utilidad. Entonces, con esto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este cuarto webinar. Nosotros somos Synergy Biotech. Nos pueden encontrar aquí en la Ciudad de México, en el corazón de la ciudad, en la Alcaldía Cuauhtémoc,
pueden revisar los servicios que tenemos en nuestra página de internet www.synergybiotech.mx. Si les gustó, compartan el video con sus amigos y conocidos y pues ojalá y nos puedan acompañar en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos. Bye.